media mañana, el canciller Omar Paganini comparece ante la Comisión Permanente del Parlamento para explicar las decisiones del gobierno sobre las contrataciones de la Comisión de Salto Grande. El ministro Paganini justificó que trabajadores argentinos y uruguayos son empleados del organismo internacional y que los nuevos contratos pueden ser cesados de forma unilateral. El diputado Nicolás Viera del Frente Amplio reclamó por los gastos de la delegación y exhibió nueva documentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 33 grados a esta hora. En Montevideo está complicada la cosa, nuboso, periodos de algo nuboso, así va a estar el cielo el resto de la jornada, con probable formación de tormentas aisladas y vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y ya estamos en la máxima, estamos en 33 grados. Hay una ola de calor, ustedes bien lo saben, que comenzó ayer, es una masa de aire muy cálida que afecta al país y está generando altas temperaturas con sensaciones térmicas muy elevadas. Las temperaturas extremas mínimas están previstas que sean entre 21 y 24 grados, las máximas iguales a superiores a 36 a 41 grados puntualmente, superiores en el litoral oeste y norte, dice Inumet. Cabe aclarar que en las zonas donde se desarrollen tormentas y lluvias, las temperaturas podrán descender levemente en forma temporaria. Inumet anuncia que sigue monitoreando esta situación y se va a estar informando ante eventuales cambios. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Ahí está, atentos en Joaquín Seco Villa, entre 8 de octubre y Cornelio Cantera, y carga y descarga hasta las 5 de la tarde. Héctor Gerona, entre la Rambla Euskal Herria y Pablo Fontaina, y carga y descarga hasta las 18 horas. Y atención porque están ya los preparativos por las llamadas. Está cortada la circulación en los siguientes cruces: con Isla de Flores, esquina Sermán Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile y Barrio Zamorín. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. A partir de mayo, el puerto de Montevideo tendrá operativos 3 nuevos escáneres, según anunció el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Con los nuevos dispositivos se controlaría el 80% de lo que pasa por el puerto. Juez Silvestri de Tacuarembó archivó denuncia por difamación e injurias presentada por el fiscal penal de ese departamento contra los periodistas Sebastián Ríos y Jorge del Pino de Radio La Candela. Retoman este jueves las declaraciones en el juicio contra Jorge Néstor Trócoli, que lleva la tercera sección de la Corte de Roma por el caso de la maestra Elena Quinteros. En mayo se dictaría sentencia. Ya son más de 131 las víctimas mortales en los incendios que afectan la zona de Valparaíso en Chile. Bomberos centran sus esfuerzos en la búsqueda de víctimas y el control de incendio. El canciller Paganini, como decíamos, está en régimen de comisión general, declarando allí, exponiendo en el Parlamento, y allí está nuestro periodista Federico Jurkovic siguiendo todo con muchísima atención. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Efectivamente, la sesión comenzó a las 10:30 de la mañana, convocada por el Frente Amplio. El diputado Nicolás Viera, en concreto, comparecen el canciller Omar Paganini, acompañado de Nicolás Albertoni, el subsecretario, y también de Diego Escuder, el director general de Secretaría. En estos momentos está hablando el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Está haciendo una anécdota del Imperio Romano donde se mencionaba el tema de la corrupción y se decía que para no serlo hay que parecerlo también una persona no corrupta. Esto ha dado, Rosina, y capaz que la confusión en este arranque lo aclaro ahora. Estamos hablando de los ingresos a dedo en Salto Grande de ediles y diputados suplentes de la coalición multicolor denunciados hacia mediados del año pasado. Ustedes saben, en octubre el Parlamento sesionó y por mayoría, por acuerdo de todos los partidos, se solicitó al Poder Ejecutivo que cesaran todos los contratos que habían ingresado de manera discrecional. Pasó el tiempo, el canciller Bustillo tuvo que renunciar en noviembre por el escándalo del pasaporte a Sebastián Marcet, asumió Paganini y vino en diciembre al Parlamento y se dieron algunas novedades en torno a esos ingresos, pero el Frente Amplio valoró que todavía no se había cumplido con el mandato del Parlamento. A ese tema puntual sobre los
35 ingresos irregulares a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, el canciller Omar Paganini hizo una puesta a punto de cuántos todavía quedan trabajando. Lo escuchamos. Hay entonces 12 situaciones no resueltas hasta el momento, que son personal permanente y aun cuando en algún caso se presentó una renuncia voluntaria a su condición de permanente o se puso la misma a disposición, la delegación argentina no la aprobó. Eso porque cumplen funciones en un área común del complejo binacional y la delegación argentina entiende que son necesarios allí. En el caso de los funcionarios que además revestían su calidad de edil, titular o suplente al momento del ingreso, se mantienen 4 de ellos en condición de empleados permanentes. De ellos, 3, que eran ediles suplentes, renunciaron a la Junta Departamental. Y solo hay un funcionario, una funcionaria, que en este momento reviste el doble rol de funcionario y edil. De esas 12 situaciones que el gobierno reconoce que se mantienen dentro de la Comisión Técnico Mixta, bueno, hay otras 23 que se han resuelto. Esto según el oficialismo, porque ahora vamos a escuchar al diputado Viera que marca algunas diferencias. ¿Esto por qué? Porque de esas 23 situaciones que se habrían solucionado, hay 15 que cambiaron la modalidad de contratación y pasaron a ser contratos anuales con la posibilidad de que sean revocados a solo interés de la parte uruguaya, digamos. Por eso hace mención el gobierno de que hay 23 solucionados. Escuchamos al diputado Viera lo que contestó. Nosotros entendemos que de estos 35 solamente se atan a la resolución del Parlamento 7, que son las de vinculaciones definitivas. Y las restantes no se acogen a la resolución del Parlamento porque el Poder Ejecutivo no quiere, porque la delegación de Uruguay no quiere, porque si de esos 15 que pasaron a ser contrato a término y renovable anualmente, la delegación de Uruguay decide no renovarle el contrato, cesan totalmente el vínculo y pasan a cumplir con lo estipulado por este Parlamento. Por tanto, no se cesaron porque el Poder Ejecutivo no quiso que se cesaran. Y ahí es donde el Frente Amplio, en nombre del diputado Nicolás Viera, dice que el presidente está incumpliendo su palabra porque después de aquella sesión de octubre en Artigas el mandatario dijo que iba a respetar la decisión del Parlamento, pero hasta entonces no se cumplió. De fondo, Rosina, y lo desarrollaremos en la edición central, está la gestión de Salto Grande. El oficialismo dice que se continuaron políticas del Frente Amplio en este sentido, pero el Frente Amplio dice, bueno, pero sacaron a los delegados de la oposición y por lo tanto no hay posibilidad de contralor directamente. Hasta aquí la sesión, se estima que va a durar unas 2 horas más y posteriormente ambas partes darán su conferencia de prensa. Muchas gracias, Federico. El especialista en Derecho Marítimo Internacional, hablamos de Edison González Lapeire, criticó hoy la ineptitud de quienes negociaron los acuerdos con UPM en 2017, la ampliación del contrato con Catón Natí en 2021 y dijo que pesa sobre el gobierno una espada de Damocles por la extensión de la concesión de la terminal de puertos de Montevideo. González Lapeire se refirió a los errores que llevaron a la firma de contratos poco beneficiosos y la situación que enfrenta el Estado uruguayo por las iniciativas legales tras la extensión de la concesión de la terminal portuaria de contenedores hasta el 2081. En estos momentos tenemos una espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas del gobierno y de la administración portuaria, que es la demanda de nulidad promovida ante el Tribunal del Contencioso Administrativo, que afecta a los decretos 114 y 115 del año 2021, que establecen todo un régimen de preferencial de ataques en la terminal de contenedores. Tenemos, por un lado, la acción de nulidad ante el Tribunal del Contencioso Administrativo y, por otro lado, la demanda de Montecom. ¿Todo por qué? Porque las cosas se hicieron mal. Acá, ahora, cuando las cosas se hacen mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolverlas mediante soluciones conciliatorias, mediante la negociación. Si no, vamos a el caos dentro de la administración portuaria.
Y más allá de cuestionar el proceso de negociación para la profundización del dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, el especialista en Derecho Marítimo Internacional, a quien veíamos, Edison González Lapeire, defendió que la obra se realice con dragas propias, lo que dice va a abaratar los costos. Si se puede hacer con las dragas propias, eventualmente pidiéndole un retoque a alguna empresa extranjera, sería lo ideal. Porque obviamente se acotarían mucho los gastos, el costo de esa inversión. En su momento el doctor Curbelo, cuando por desconocimiento también, en el año 2021 llega a un acuerdo anuncia que ha llegado a un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo para dragar a 14 metros. Y no tenía un proyecto ejecutivo, no sabía hasta dónde iba a llegar el canal y la escalería, no tenía proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo era el de profundizar a 13 metros. Y en esas circunstancias, el doctor Cubelo dice que estimaba el costo en $200 millones. Entonces estamos hablando de una cifra muy importante, que habría que tratar, en la medida de lo posible, de reducirla utilizando el personal y el equipamiento de la ANP. El director de la Administración Nacional del Puerto, Juan Curbelo, dijo que en mayo el puerto de Montevideo va a incorporar 3 escáneres, lo que va a mejorar sustancialmente el control del pasaje de la mercadería por allí, dijo Curbelo. Se estima que estos nuevos dispositivos podrían controlar hasta el 80% de lo que pase por el puerto. Actualmente hay un solo escáner funcionando y es el que se compró en el año 2007. Y lo que se nos ha transmitido es que para el mes de mayo vamos a tener en el puerto de Montevideo la incorporación de 3 nuevos escáneres, que eso significa una mejora notoria. Hoy tenemos un escáner que tiene ya sus años y por lo tanto la tecnología no es de primer nivel. A partir de mayo el puerto de Montevideo va a contar con 3 escáneres de última generación y obviamente que eso también ayuda y eso también colabora al posicionamiento que nosotros pretendemos que tiene que tener el puerto de Montevideo. ¿Hay algún cambio a partir de la última incautación que se dio en el puerto de Amberes, que pasó o que salió de acá, mejor dicho, la de los alfajores? Bueno, esas son decisiones y los criterios de análisis corren por cuenta de la Dirección Nacional de Aduanas. Lo que sí, para nosotros es muy importante y también es una muy buena noticia en lo que tiene que ver con un proceso que llevó varios años, pero que terminó con la adjudicación, la firma del contrato con esta nueva empresa que a partir del mes de mayo van a ver instalados en el puerto de Montevideo 3 escáneres, reitero, de última generación y que van obviamente a mejorar mucho lo que tiene que ver con el control de la mercadería que pasa por nuestro puerto. Los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda, nucleados en AEBU, pararon y se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva en reclamo del ajuste salarial que es menor al estimado. Los y las trabajadoras denuncian que el aumento es mayor para los integrantes del directorio del organismo y cargos de confianza. Particularmente en la Agencia Nacional de Vivienda lo que sucede es que a los directores, a los integrantes del directorio les aplica un ajuste y al resto de los trabajadores les aplica otro. Los directores van a cobrar un aumento del 5,42%, mientras los trabajadores van a cobrar un 4,9% porque solamente les van a aplicar la inflación proyectada para el año que viene. Nosotros, en oportunidad de firmar el convenio de la banca oficial, firmamos con el gobierno un compromiso de tener un convenio colectivo específico para la Agencia Nacional de Vivienda y nos han dado largas con esto y no hemos podido concretar la firma del convenio colectivo. Hemos trabajado todo este año con el directorio de la Agencia de Vivienda y llegado el momento de llevar al Ministerio de Trabajo y firmar, se han echado para atrás. Hemos entendido que nos han tomado el pelo. Reclaman que en el ámbito de negociación de este convenio en el Ministerio de Trabajo se incluya a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y desde el 20 de diciembre aguardan una respuesta al planteo. La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffmann, visitó Montevideo en el marco del aniversario del Frente Amplio y también el aniversario de su partido. Participará de la preparación de la Jornada Latinoamericana Caribeña de Integración de los Pueblos, que es una iniciativa impulsada por el expresidente José Mujica. El encuentro, que busca reafirmar los procesos de integración regional entre partidos afines, movimientos sociales y académicos, se realizará del 22 al 24 de febrero en Foz de Iguazú, Brasil. A integração do povo latino-americano em causas comuns,
Aliás, devemos esse encontro ao esforço do nosso presidente Pepe Mujica, que já há mais de um ano chamou partidos de vários países, movimentos sociais, para que a gente pudesse fazer um movimento de integração dos povos e das lutas dos povos. Então, esse encontro nós estamos fazendo na perspectiva de tirar uma pauta comum. Do que nós vamos lutar daqui para frente, o que vai nos unir numa luta comum. Com certeza, a defesa da democracia é um ponto grande que vai ser de muita relevância nessa luta, a questão da comida de qualidade, da alimentação. En el marco del aniversario del Frente Amplio, la dirigente y diputada brasileña por el Partido de los Trabajadores se refirió al vínculo entre ambos partidos. Há muito tempo já temos relação com a Frente Ampla e uma grande referência nessa organização que fazem de partidos. Isso, inclusive, levou o PT também, no Brasil, a compor uma federação partidária, né? Hoje somos em 3 partidos nessa federação. Então, essa referência para nós é importante. Além das lutas conjuntas que já fazemos ao longo de todos esses anos. Diria que o PT é um partido irmão da Frente Ampla Uruguaia. El ministro de Turismo, Tabaré Vieira, adelantó que hay un buen nivel de reservas ante el feriado de Carnaval que se va a desarrollar el lunes y martes próximos. El secretario de Estado señaló que se registran reservas no solo de turismo interno, sino también de la región. Y además informó que tras esta fecha la cartera va a lanzar el programa que se llama Turismo para Todos para ayudar a sostener la temporada durante este año. El feriado lleva a que no solamente el turismo interno, sino el turismo regional estén haciendo múltiples reservas, con un buen nivel de reservas, si bien ya no hay aquellas reservas con tanta anticipación como antes, pero nos indican los operadores turísticos que vienen bien las reservas en toda la costa, tanto oceánica como del Río de la Plata. Así que vamos a tener un buen número de turistas, tanto internos como regionales, y luego de Carnaval lanzaremos o pondremos en marcha el ya lanzado programa Turismo para Todos, que es para trabajadores uruguayos que ganan hasta 55.000 pesos, que pueden acceder a bonificaciones del 50% de las tarifas hoteleras para el resto de febrero, y esperamos ayudar con esto a sostener la temporada hasta fines de febrero. Aclaro una vez más que no tenemos números, cifras, estadísticos, porque cerramos después del trimestre. Lo que tenemos son opiniones de distintos operadores, de las distintas cámaras, que nos indican que tuvimos un enero bueno, donde a partir del 22 de diciembre, del feriado de Navidad, empezaron a arribar turistas. El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que con las altas temperaturas van a volver las cianobacterias a las playas de nuestro país. El jerarca llamó a no acercarse a las manchas que están allí en el agua y también en la arena para evitar cualquier afectación a la piel. Hasta ayer se habían registrado cianobacterias en Colonia, Canelones y San José, pero se van moviendo hacia otros lugares. Con las altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones, eso lleva a que en lugares más internos del país, o en represas, o en lagunas, o en embalses, o en tajamares, el agua quede estancada. Con el aporte de nutrientes y las altas temperaturas es muy probable que se generen estos bloom de cianobacterias que luego son arrastrados por las diferentes corrientes hacia las playas y afectan al turismo. Eso, digamos, es lo previsible. Tenemos, como tú lo decías, aparentemente una semana con altas temperaturas, o sea que vamos a seguir asistiendo a estos fenómenos. Las recomendaciones del Ministerio son a los bañistas que no se acerquen a estas manchas de verdes que están presentes en el agua o en la arena y que pueden generar afectaciones a la piel, como irritaciones, o despertar alguna alergia. Tenemos en el Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente, si ustedes entran a la página web, exactamente están con semáforos verde, rojo y amarillo, digamos las zonas donde hay estas situaciones, e incluso marcado con la banderita sanitaria aquellas playas que están afectadas. Ayer había alguna en Colonia y en San José, y alguna en Canelones. Bueno, se van moviendo día a día, pero estamos actualizando la página todas las jornadas.
El juez de Tacuarembó, José Silvestre García, archivó ayer la denuncia por difamación e injurias presentada por la fiscal penal de segundo turno de ese departamento, Irene Pensa, contra los periodistas Sebastián Ríos y Jorge del Pino de la radio La Candela. La cobertura de Radio La Candela y el semanario Nuevo Batoví relataba la situación de la propietaria de un terreno en Tacuarembó que denunció proceder irregular de efectivos del Ministerio del Interior al reclamar el bien. La nota contenía críticas al accionar policial y a la fiscal de segundo turno Irene Pensa por ordenar el desalojo de la mujer, su pareja y una hija de ambas en 72 horas, quien presentó una denuncia contra los periodistas por un delito de difamación e injurias de oficio. En el dictamen judicial, el juez Silvestre García, además de fundamentar el archivo de la causa en el artículo 35, Ley 16.099, derogado por el artículo 404, Código del Proceso Penal, Silvestre critica fuertemente a la fiscal Irene Pensa, quien a su entender cometió un flagrante apartamiento de la norma que no solo actuó de oficio, sino que acusó y pidió prisión en la misma denuncia. El Centro de Archivos y Acceso a la Información CAINFO, además de saludar el archivo de la causa, expresa su preocupación por la actuación de la fiscal de Tacuarembó, que en lugar de facilitar el trabajo periodístico, lo denuncia cuando su deber sería investigar y no acusar. La organización señala que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. MBD Noticias supo que está en curso una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia contra el abogado de los periodistas Joaquín Gamba por parte de la fiscal Irene Pensa por concusión de interés público y privado, ya que Gamba es amigo de uno de los periodistas. El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet llegó a la justicia de Estados Unidos, que detectó movimientos de lavado de activos por parte de su organización. Una orden de extradición fue cursada en los últimos días a Paraguay contra uno de sus colaboradores más estrechos, también de origen uruguayo. Federico Santoro Vasallo está requerido por el Distrito Este del Estado de Virginia de Estados Unidos, acusado por conspiración para cometer lavado de dinero que prevé hasta 20 años de prisión. De acuerdo con la investigación, Santoro era clave en la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marcet y el paraguayo Miguel Insfrán, movilizando millones de dólares del narcotráfico. La ruta del dinero era inversa a la de las drogas, partiendo desde Europa primero hacia Sudamérica y después a terceros países, entre ellos Estados Unidos. Santoro, alias Capitán, fue identificado gracias al análisis de plataformas de mensajes encriptados como Sky SC o Single, mediante las cuales coordinaba las transferencias financieras. Las versiones surgidas tras los allanamientos a propiedades de Santoro indican que asesoraba a Marcet en materia de lavado de activos y se encargaba de los traslados de los jefes al exterior. Incluso en abril de 2021 participó de un congreso narco en Dubái junto con Marcet, meses antes de que fuera encarcelado en esa ciudad por tener pasaporte paraguayo falso, obteniendo luego la libertad gracias al documento que le dio Uruguay. Santoro fue apresado en agosto de 2023 en el marco de la operación Ultranza Pi, pero desde el 28 de diciembre permanece detenido con fines de extradición por orden de la jueza especializada en crimen organizado, Lizzy Sánchez. Cuando declaró en esa instancia, Santoro rechazó acogerse a la extradición abreviada, pero no descartó hacerlo más adelante, lo cual podría implicar un acuerdo judicial del tipo testigo protegido, revelando buena parte de la trama criminal del llamado Clan Marcet. Este jueves se retoman las declaraciones por el caso de la maestra y militante Elena Quinteros, desaparecida en la dictadura, en el juicio contra Jorge Néstor Trócoli, que lleva la tercera sección de la Corte de Asís de Roma y que ingresa en la etapa final. Las comparecencias se van a realizar mediante videoconferencia desde Montevideo, la capital italiana, y la sentencia se espera desde el mes de mayo. El ex diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, dijo que los documentos encontrados pertenecen al FUSNA y fueron incautados cuando se estaba analizando el Plan Cóndor. En la medida que esos documentos indicaban que Elena había estado secuestrada posteriormente a su detención clandestina en la embajada en el FUSNA, antes de ser trasladada al 300 Carlos, es que la Corte de Roma analiza esos documentos y además analiza los testimonios de testigos que indicarían que Elena estuvo secuestrada allí. Que a partir del 23 de mayo
la Corte de Roma se reúna para analizar los pormenores de la sentencia hacia Trócoli, lo cual es un elemento fundamental en cubrir una cuota parte de verdad y justicia que está faltando en Uruguay. Por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros, que es un crimen de carácter permanente, solo ha habido una condena en Uruguay del ex canciller Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura y posteriormente senador en periodo democrático, pero no se ha avanzado en las responsabilidades directas sobre el operativo en sí. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y en el ámbito internacional hay gran preocupación porque asciende a 131 el número de personas fallecidas en los incendios que están afectando a la zona de Valparaíso en Chile desde el viernes. De ese total se identificaron 35 cuerpos, según Radio Cooperativa. Bomberos está centrando los esfuerzos en la búsqueda de víctimas y además, obviamente, en el control del incendio. Es la tragedia más grande que hemos tenido desde el terremoto de 2010, afirmó el presidente chileno Gabriel Boric, en referencia al sismo de magnitud 8,8 seguido de un tsunami ocurrido el 27 de febrero de ese año y que dejó más de 500 fallecidos. Los incendios, algunos de los cuales se sospecha fueron intencionales, comenzaron el viernes en Valparaíso y se extendieron a zonas urbanas debido a los vientos y las elevadas temperaturas. Las dos ciudades más golpeadas son Viña del Mar y Quilpué, ubicadas a unos 120 kilómetros de la capital Santiago, y se estima que hay 15.000 viviendas afectadas. El presidente Boric subrayó que las prioridades son salvar vidas, extinguir las llamas, recuperar los cuerpos y socorrer a las víctimas, además de garantizar el orden público y recopilar antecedentes para investigar el origen de los siniestros. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central o mañana temprano a las 8 la primera edición de MBD. Que pasen bien, hasta luego.